¿Más gas carbónico puede hacer que la Tierra sea más verde? Esta es la visión libertaria, tu fuente de información descentralizada y distribuida. Artículo escrito por Marco Batalla, revisado por Juan Pablo Pirata Libertario, versión en español y narrado por Fernando Medina. Hace 23 millones de años, el aumento de la concentración atmosférica de dióxido de carbono incrementó la productividad y la eficiencia del uso del agua en las especies vegetales. Los que tratan a la ciencia como un dogma ignoran sus criterios de demarcación, y aquellos que usan la ciencia para imponer medidas coercitivas no solo ignoran sus criterios de demarcación, sino que también son sociópatas. El criterio de demarcación de la ciencia es la falsedad. Una declaración es científica si y solo si es falsificable. En tal caso, por muy fundamentada que esté, una declaración científica siempre será susceptible a ser refutada. El efecto de eso es que no hay ninguna prueba científica. Ninguna declaración científica puede ser tratada como una verdad absoluta. El filósofo austriaco Karl Popper discutió mucho sobre esto en el siglo pasado, pero esta discusión se deja para un futuro video. Lo que cabe señalar aquí es que cada vez más son frecuentes los intentos de utilizar la ciencia de manera errónea para justificar medidas coercitivas. Uno de estos casos se deriva del llamado cambio climático global, una idea según la cual la emisión de algunos gases de las actividades humanas está cambiando el clima de la Tierra. Aunque los científicos han predicho varias veces en el pasado que el planeta se enfriará y que habrá una nueva edad de hielo, hoy en día su mayor preocupación es el calentamiento global. Este calentamiento está relacionado con el fenómeno del efecto invernadero. Hay varios tipos de gases que pueden atrapar el calor, como el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono y el vapor del agua. Tales gases atrapan parte del calor emitido por la Tierra como una especie de manta que rodea y calienta el planeta. Sin este efecto, la superficie de la Tierra sería 33 grados centígrados más fría, y la vida aquí, si existiera, sería bastante diferente. El gas carbónico suele ser el centro del debate porque hoy en día constituye el 60% del exceso de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera y en un futuro debería constituir una fracción aún mayor. Desde la revolución industrial, la concentración atmosférica de dióxido de carbono ha aumentado 270 partes por millón a 410. Lo que algunos científicos postulan es que si la concentración de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero han ido aumentando en la atmósfera, debería haber una mayor retención de calor, lo que a su vez debería causar un aumento en la temperatura de la Tierra. Como prueba de ello, utilizan especialmente un aumento de 1,2 grados centígrados en la temperatura media mundial durante ese periodo y la correlación positiva entre la temperatura y la concentración atmosférica de gas carbónico. Debido a esto, algunos modelos predicen que las consecuencias de estos cambios climáticos globales serán catastróficos. Entre las predicciones de estos modelos alarmistas está la desertificación de muchas regiones del globo, lo que implicaría, entre otras cosas, una disminución de la cobertura vegetal. Por ejemplo, la doctora Katerina Michaelis de la Universidad de Bristol dice: el principal efecto del cambio climático es la desertificación, un cambio progresivo del clima hacia un estado más árido, donde las precipitaciones disminuyen y la evaporación aumenta, lo que afecta a la disponibilidad del agua para las plantas. En este caso, podríamos esperar una disminución de las zonas forestales a medida de que aumenten los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera y la temperatura media mundial aumente. Desde un punto de vista científico, la discusión sobre estos posibles cambios climáticos es interesante y perfectamente válida. El problema es que ya no son una cuestión científica, sino política. Tratando algunos de estos modelos como dogmas, muchos han estado usando las predicciones catastróficas de estos modelos como justificación para la imposición de políticas públicas, que, como siempre, son poco éticas y poco económicas. Entre estas políticas tenemos el aumento de las regulaciones y los impuestos, que favorecen a los amigos del rey y perjudican principalmente a los más pobres. Bueno,
Como la ciencia no es dogmática, hay otros estudios que cuestionan estos pronósticos más apocalípticos. Uno de estos estudios fue publicado en agosto de este año en la revista científica Climate of the Past. Tammo Richgeld y otros científicos analizaron las hojas fosilizadas de un antiguo lago en Nueva Zelanda. Estas hojas fósiles provienen de bosques que existieron en el Mioceno hace 23 millones de años, una época en la que tanto las temperaturas globales como los niveles de dióxido de carbono eran altos. Lo que estas hojas sugieren es que las plantas tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier elevación en los niveles de dióxido de carbono y absorberlo eficientemente. Según los científicos, los altos niveles de dióxido de carbono proporcionan una especie de efecto fertilizante. Recuerden que las plantas utilizan el dióxido de carbono en el proceso de fotosíntesis. Estos resultados son útiles en el contexto actual de aumento de niveles atmosféricos de dióxido de carbono. Con ellos podemos predecir la respuesta de las plantas de hoy en día al cambio climático. Tratemos de entender lo que estos científicos han hecho. El Mioceno fue una época geológica en la que las temperaturas aumentaron en relación a la época anterior. Los cascos polares bajaron mucho y los continentes se volvieron más áridos. Se estima que la temperatura del planeta era en medio 4 centígrados más alta que la actual. Aunque los expertos están de acuerdo en la magnitud del aumento de la temperatura en este momento, los niveles de dióxido de carbono son más controvertidos. Algunos dicen que eran alrededor de 300 partes por millón, un poco más que la revolución industrial. Otros dicen que eran alrededor de 400 partes por millón, más o menos lo que tenemos hoy en día. Según el investigador que dirigió el proyecto, Tammo Richgeld, se han acumulado pruebas que apoyan a esta estimativa más alta. Para el estudio, los investigadores excavaron plantas fosilizadas en un cráter de un volcán ahora extinto situado en la ciudad de Dunedin, en el sur de Nueva Zelanda. El cráter, llamado de Folder albergó una vez a un lago en cuyo fondo se depositaron capas obscurecidas de materia orgánica, incluyendo hojas de diferentes especies del bosque subtropical de perennifolio que existía allí en ese momento. El bajo nivel de oxígeno en estos depósitos permitió la conservación de las hojas. Los investigadores analizaron los isótopos de carbono en las hojas de 6 especies de árboles. Así, fueron capaces de determinar el contenido de carbono en la atmósfera en aquel momento. También examinaron la geometría de las estomas, que son poros en el tejido vegetal utilizados para el intercambio de gases. Al analizar estos datos, concluyeron que los niveles de dióxido de carbono en el Mioceno eran de unas 450 partes por millón, incluso más de lo que tenemos hoy en día. También concluyeron que las hojas absorbían el dióxido de carbono de manera extremadamente eficiente y en el proceso perdían poca agua a través de la transpiración. Vean, este es un dilema al que se enfrentan las plantas. Necesitan abrir sus estómagos para capturar el dióxido de carbono, pero al hacerlo pierden agua, un recurso importante, especialmente en las regiones áridas. Según los investigadores, las hojas estudiadas fueron eficientes tanto en la absorción de dióxido de carbono como en la minimización de la pérdida de agua. Así, los árboles pudieron crecer incluso en regiones áridas, que de otro modo sería demasiado seco para el establecimiento de bosques. Si los modelos que predicen los niveles atmosféricos actuales de dióxido de carbono son correctos, esa concentración de Mioceno, alrededor de 450 partes por millón, debería alcanzarse para el año 2040. El estudio de Richgeld y colaboradores apoya a la idea de que incluso en este escenario muchas especies de plantas podrían aumentar la tasa de fotosíntesis y fijar más carbono. En este caso, las predicciones más obscuras no se confirmarán. El modelo será evaluado por su poder de predicción. Si sus predicciones resultan ser mejores que las de otros modelos, entonces se habrán corroborado las conclusiones de este estudio. En cualquier caso, ni este ni ningún otro modelo pueden utilizarse para justificar imposiciones de medidas coercitivas. Que la discusión sea científica y no política. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para recibir notificaciones de nuevos videos. Hasta la próxima.